uno está atravesando una situación que buscamos y necesitamos una respuesta. ¿Quién de nosotros no está acaso con una expectativa de esperar algo que viene, de algo que se necesita? Y estamos en esa expectativa de una sanidad, quizás, esperando en el Señor, porque sabemos que vamos a Él, pero muchas veces se vuelve quizás el proceso muy lento, o quizás no sucede como nosotros esperamos o imaginamos. Entonces, qué lindo es aprender a esto, ¿no? Ustedes fíjense que siempre digo, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? En la espera. ¿Se acuerdan que el rey David fue ungido? Tenía una promesa sobre su vida, había sido ungido por Samuel, por el profeta, y no fue ese mismo día que tomó su puesto como rey. Tuvo que esperar y pasar por un montón de cosas. Y cuántos salmos nos dejó preciosos y pasajes en los cuales nos da a entender ese proceso que estaba sucediendo en su vida. Él estaba yendo al cumplimiento de la promesa en su vida, pero todavía faltaba. Y decía, ¿cuántos de nosotros también, ¿no? En este tiempo estaremos esperando unas respuestas del Señor, estaremos atravesando algo que parece que no podemos salir, necesitamos una dirección, necesitamos una guía, necesitamos quizá una sanidad. Qué bueno es saber qué hacer. Y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15. Vamos a ver acerca de una mujer sirofenicia. Una mujer que era gentil, que no era judía, que era de una ciudad, era de Fenicia, y hablaba griego, por eso sirofenicia, ¿sí? Y ella tenía una necesidad. Sabía cuál era su necesidad, identificaba su necesidad y sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero se tuvo que confrontar con un montón de cosas hasta que sucedió lo que ella esperaba. Así que yo quiero que podamos meditar. El mismo pasaje lo encontrás en Marcos 7 a partir del 24, pero vamos a leerlo en Mateo. Y vamos a ver, imagínense en esta situación, una mujer desesperada, precisaba algo, se enteró que estaba Jesús, fue a su encuentro y sucedieron cosas que quiero que podamos analizar juntos y que el Señor nos hable a todos, primeramente a mí, de esto que sucedió, que está en la palabra de Dios para que tengamos nosotros enseñanza, para que el Señor nos ministre. Entonces, Mateo, capítulo 15, a partir del 21. Insisto, imaginen la situación. Dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con su súplica. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Amén. Qué cosa, ¿no? Imaginar esta situación, esta mujer desesperada por lo que le pasaba a su hija. Su posesión más preciada estaba dominada por el demonio, ¿sí? Y quiero que hagamos un poquito de contexto, ¿no? Y vieron que comienza el pasaje diciendo que salía de la frontera de Israel, ¿sí? La primera vez que Jesús dejaba la tierra prometida, iba hacia el norte, hacia tierras nuevas. Marcos, en su pasaje, nos identifica un poquito más. En Marcos 7:24 nos dice que fue a Tiro. Después nos dice que fue, en el mismo capítulo, que fue a Decápolis, que eran esas 10, Decápolis son 10 ciudades griegas que estaban al oriente del mar de Galilea, del lago de Galilea, y después terminó en Cesarea de Filipo. Todo un recorrido que le tardó un buen tiempo y él se apartó de la tierra prometida. Se apartó de Galilea, donde Marcos también nos cuenta que había tenido serias discusiones con los fariseos y los escribas, porque él les hablaba del Evangelio y como no se sujetaba a lo que ellos querían, había mucha rivalidad y lo buscaban para matarlo. Entonces él decidió, supongo, que para estar con sus discípulos a solas, para poder aprender, ellos, los discípulos de Jesús, para tener un momento de intimidad con Jesús,
Y fíjense que fue a otra tierra, donde tampoco dejaba de ser conocido, porque esta mujer se enteró que estaba Jesús y fue volando al encuentro de Jesús. Ella habrá pensado en su corazón, ¿a dónde voy a ir con mi problema si no voy a Jesús? Y no era judía, no era hebrea, no era de la tierra prometida, no era de los hijos todavía de Dios, pero fue a encontrarse con Jesús. ¿Sí? Y una de las cosas que nos enseña la palabra y que podemos rescatar es que se va a esta tierra donde, más que nada con los cananeos. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios con los cananeos tuvieron esas rivalidades ya de la época de Josué? Que los cananeos le tenían mucho problema al pueblo de Dios. Y entonces había un cierto rechazo de parte de los judíos por los cananeos. Y esta mujer era de allí. Mateo identifica como una cananea, una mujer cananea. Y qué bueno es ver esto, ¿no? Y saben que en Marcos, antes de que se fuera, estaba discutiendo, ¿sí?, por el tema de la comida. Los judíos no se juntaban con los pueblos paganos principalmente por las comidas, porque no compartían. Ellos creían que la comida que comían los paganos, los otros pueblos, eran todas inmundas. ¿Sí? Y el Señor nuestro Dios, cuando le puso esta condición al pueblo, fue en la ley, en la Torá, en los primeros 5 libros, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque justamente el Señor quería separar, aislar a su pueblo de los pueblos circundantes, ¿sí? Pero el Señor Jesús, antes de viajar, lo primero que fue, enseñó acerca de las comidas, que no había comidas impuras. Les dicen, ¿se acuerdan de este pasaje, no? Cuando le dice, lo que ustedes comen pasa por el estómago y se va a la letrina. No va al corazón. Eso no le va a hacer mal. Lo que le hace mal es lo que está en su corazón y de lo que hablan por tener abundancia. Había hablado ya. Entonces cuando va, yo creo que cuando va al norte, se va a los pueblos vecinos, pueblos que no eran de Israel, era para abrir esta puerta, ¿no? De que en el futuro iba a haber también liberación para ellos, iba a haber libertad, iba a haber palabra de vida eterna para ellos también, ¿sí? Y el hecho de poder entrar, Jesús entraba a la casa de los paganos, de los gentiles sin ningún problema, porque él quería demostrarles que la salvación era para todos. Pero esto se cumpliría ¿cuándo? Después que él resucitara. Que cuando él resucitara se abrían las puertas y que costó que los discípulos se entendieran. Marcos, en Marcos 6, dice que ellos no podían entenderlo todavía, todas estas cosas, porque estaban duros de corazón. Sus discípulos, está hablando de sus discípulos, que todavía a pesar de estar con él estaban con su corazón duro. No querían entender y no podían palpar esta nueva noticia que traía Jesús de salvación para todos. Y se acuerda, y en Hechos nos cuenta cuando en el techo de la casa de este hombre que era militar, el apóstol Pedro recibió un mensaje, no llames nada de lo que yo te doy impuro. Y allí dándole a entender que la salvación también era para los gentiles. ¿Sí? El apóstol Pablo vendría a profundizar con todo esto y traer el evangelio para los gentiles. Pero había una primicia, primeramente el pueblo de Dios, primeramente los judíos. ¿Sí? Y acá en la palabra que leemos, cuando ellos fueren saciados, cuando ya hayan escuchado, entonces sí. Y dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero el Señor les anunciaba y los discípulos siguieron después anunciando y anunciando, y después vino la oportunidad para los paganos, para los que no eran del pueblo de Dios todavía. Quería que quede claro esto para que después vamos a ver algo que les quiero decir, pero fíjense entonces, no vamos a la situación de esta mujer. Tenía una necesidad, sabía cuál era su necesidad, su hija estaba mal, y ella necesitaba que su hija tuviera libertad, que su hija estuviera sana, que el diablo la largue. ¿Y a dónde fue? Al mejor lugar, a Jesús. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que también nos enseña la palabra a interceder por nuestros hijos. Ella clamaba por su hija, no dijo, y a mí ya que estás, dame esto, no. Por su hija. Quería que el Señor liberara a su hija, necesitaba que el Señor libera a su hija. Sabía lo que quería. No estaba con dudas acerca de lo que quería, necesitaba, pretendía, sino que estaba súper segura de lo que estaba esperando, de lo que necesitaba, y fue y se lo presentó a Jesús. Y sucedieron cosas. Lo primero que vemos es que esta mujer persistió en su demanda, en su pedido, a pesar del silencio. Vieron que la palabra dice que el Señor ni siquiera una palabra le dijo. Ni siquiera una palabra. Y quizás también nos pase a nosotros, que oramos y pedimos y clamamos, y al principio vemos que no pasa nada. ¿Cómo puede ser, Señor? Yo estoy clamando y parece que ni me escuchás. Parece que ni me estás mirando, Señor, que mi oración no llega. Y acá fulanito, a tal hermano sí le diste, al otro y a mí no pasa nada.
Qué importante saber que hay un tiempo que tenemos que persistir con nuestra oración, aunque parezca que al principio no pasa nada. Aunque el enemigo quiera hacernos creer que el Señor se olvidó de nosotros, que no tenemos importancia para el Señor, que quizás hicimos algo mal, por eso es que sí, Señor, seguro a mí me vas a responder, que yo soy, y el diablo nos quiere hacer ver cosas que el Señor ya nos perdonó, cosas que el Señor no puede lavar. Qué importante, ¿no? Que pueda haber un tiempo en que parece que no tenemos respuesta, en que parece que el Señor nos está mirando, no está contemplando mi necesidad, que decimos, Señor, ¿no ves que sufro? ¿No ves que estoy esperando? ¿No ves? Aprenderé. ¿Y esta mujer con qué lo logró? Con su fe. Porque ella sabía que iba a suceder, como el rey David. Él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿lo librará quién? Corazón no sucede. ¿Quién lo librará? Jehová, el Señor, no te va a librar el intendente, ni el presidente, te va a librar el Señor. El Señor, Él quiere tener esa privacidad y esa autoridad de ser Él. Y que nosotros nos convenzamos que nuestra respuesta viene de Él. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y cuando vemos que parece que el Señor no nos escucha, parece que el tiempo pasa y ya buscamos ayudas extras. Ya empezamos a buscar por aquí, empezamos a buscar por allá, consejo de este, consejo del otro, y olvidamos que tenemos que esperar en el Señor creyendo en Él y permanecer firmes en Él, como lo hizo esta mujer, que ni siquiera era judía. Era una mujer que sabía que existía Dios y sabía que este hombre, Jesús, tenía un mensaje que era distinto y hablaba con la verdad, y entonces fue a Él. Y no le importó entonces este tiempo que tuvo que esperar. No le importó que al principio parecía que Jesús ni siquiera se interesaba por ella, que ni siquiera estaba dispuesto a escucharla. Otra cosa que sucedió, fíjate, que los mismos discípulos la rechazaban. Le decían, Señor, así que se calle, por favor, está gritando esta mujer ahí, no nos deja escuchar tranquilo lo que estás enseñando, ¿no? Como con los niños, ¿se acuerdan? No molesten al Señor, ya es esto, al niño de acá. Y ¿cuántas veces pasa esto, no? Que pensamos que todo el mundo está en contra nuestro. Pensamos que nadie nos quiere ayudar, pensamos que el hermano mira para otro lado, pensamos que para qué venir a la iglesia, es la final, es peor que mi casa. Y el enemigo empieza a jugar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, a llenarnos de cosas que no corresponden, porque no estamos sabiendo esperar en ese tiempo. Esta mujer le rechazaban a los discípulos, pedía que se vaya. Señora, sé que se calle, por favor. No quiero decir palabras para no ofender, no, pero la actitud horrible, ¿no? De la gente que estaba con Jesús y que en vez de decir, Señor, Señor, te busco una mujer, no, sacalo de acá que está molestando con sus gritos. Ni tuvieron piedad de que su hija estaba mal, no tuvieron piedad de su necesidad, de su dolor. Querían que se vaya. ¿Y cuántas veces pasa esto, no? Que sentimos que nos queremos acercar a Jesús y parece que hay más barreras que puentes que nos ayuden a llegar? Que parece que encontramos un montón de dificultades para acercarnos a Jesús, que nos invitan a ¿qué? A desistir, a decir, bueno, ya está, voy a buscar ayuda por otro lado, me quedo en mi casa, voy a ver qué pase. Como contaba Laura, más sí, ojalá que la vida termine hoy porque ya no me interesa más nada. El Señor no me escucha, me parece todo imposible llegar al Señor, no puedo orar porque me siento mal, no me puedo concentrar, no puedo leer la palabra porque me desconcentro, porque no puedo estar en la presencia de Dios. Y esta mujer, aunque fue rechazada, siguió adelante, porque sabía lo que quería y sabía a dónde tenía que llegar. Es así como vos y yo sabemos a dónde iré. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde puedo ir? ¿Quién me puede ayudar más que vos? ¿Se acuerdan el rey David, en medio de todos esos problemas que él tenía? Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también la tierra. No se dormirá el que te guarda, y dará tu pie al resbaladero. Qué importante, ¿no? Pero reconocerlo y a pesar de las dificultades que estaba pasando, decir, Señor, ahora me estoy pasando mal, Señor, pero yo sé que mi palabra, que mi respuesta, que mi necesidad solamente puede ser saciada por vos. Por eso estoy aquí esperando. El rey David no renunció, dijo, sí, me voy con los filisteos, me quedo allá a pasar la vida loca, quédate acá voy a ser rey, pero me tratan como si fuese el peor de los indigentes. Y sin embargo, esperó, hasta que llegó su momento. Y cuánta palabra nos dejó, ¿no? El Señor a través de él. Mira, si tenía un propósito lo que estaba pasando en la vida de David.
Mirá si tenía un propósito lo que estaba pasando en la vida de esta mujer, para que nos deje enseñanza a nosotros, para que nos enseñe a persistir, a ser constantes, a seguir adelante, no importa la tormenta que venga. Porque el Señor está con nosotros. Y su misericordia es para siempre, mi querido hermano, para siempre. Adelante, ¿sí? Eso es lo que nos quiere enseñar esta palabra. Y después vino también una explicación lógica. Mira, mi amor, la verdad que te podría ayudar, pero yo vengo primero a rescatar las ovejas perdidas del reino. A los hijos que se perdieron de Israel. Este pan que tengo es para ellos. Y esta mujer tan sabiamente me dice, Señor, con una migaja que me puedas dar vos, para mí es más que suficiente. Como también, ¿se acuerdan el centurión que pedía por su criado? Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué importante esto, ¿no? Decir, Señor, ni aunque sea una migaja, con eso me alcanza a mí. Y entonces el Señor Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Que sea así como pides. Y saben que tan solo 2 veces en la Biblia el Señor Jesús, Nuevo Testamento mejor dicho, reconoce una fe muy grande en las personas. Y ninguna de ellas era judía. Una, esta mujer, y la otra, el centurión de que hablábamos recién. A los dos le dice, qué grande es tu fe. Y ni siquiera los discípulos que estaban con él encontró una fe como esa. ¿Por qué? Porque tiene el corazón duro, dice la palabra, ¿no? Pero entonces qué importante es que nosotros podamos seguir adelante a pesar de que pareciera que la tormenta no va a pasar. Que sigamos adelante a pesar de que parece que el tiempo no es el que nosotros esperamos o que necesitamos. El Señor lo sabe, mucho mejor que vos. ¿Sí? Entonces cuando oramos, qué importante es que podamos recordar que el Señor tiene por nosotros amor. Que el Señor es rico en sabiduría y que el Señor es rico en poder. ¿Sí? Con el amor que logramos, saber que lo hace por amor, que no lo hace porque lo merecemos, porque somos tan buenos hijos, porque somos los mejores cristianos, lo hace porque nos ama. Lo hace porque nos ama. Y el enemigo quiere hacernos, no, vos no lo mereces. Te habla al oído y te dice, vos no lo mereces. Si no, tú no estás leyendo, no estás haciendo nada, no lo mereces. Entonces, recordemos cuando oramos de ese amor de Dios. Señor, yo sé que me lo vas a dar, no porque lo merezcas, sino porque vos sos bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita. Por eso me lo vas a dar. Confiemos en su sabiduría, ¿sabes por qué? Porque Él sabe mucho mejor que vos lo que estás necesitando. Él sabe mucho mejor que vos y que yo lo que verdaderamente te hace falta. Él sabe mucho mejor que vos y yo tu futuro. Entonces va a encaminar tu camino para que vayas por un buen camino, por un buen sendero, que no te aleje de Él y que sea para vida eterna. Y tercero, confiemos en su poder, porque nos ama, porque Él sabe y porque tiene el poder para que sea posible y sea verdadero lo que le estás pidiendo. Amén. Podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor, imitar a esta mujer y decir, no voy a claudicar, no me voy a dar por vencido porque la palabra está, la promesa fue lanzada por el Señor y yo quiero que se cumpla en mi vida. Y el Señor sabe que lo necesito y Él tiene el poder para hacerlo verdad en mi vida. Así que mi querido hermano, adelante. Imitemos a esta mujer que vuelvo a decir, ni siquiera era judía, pero nos deja un ejemplo de fe. Un ejemplo a seguir, a tener en cuenta, a meditar. Cuando se viene la tormenta, decir, ay, salí sin paraguas, pero tengo al Señor que me cubre. Amén. No hay mejor paraguas que mi Dios en lo espiritual para poder seguir adelante y para poder seguir bien. Y hay un detalle que quiero que mires, que está en el versículo 25. Versículo 25. Estaba en plena negación, ¿no? Que los discípulos la echaban, que el Señor no la escuchaba. Y el versículo 25 dice, ella se acercó. ¿Y qué dice? La adoró, lo adoró al Señor. En Marcos dice que llegó y se postró delante de la presencia del Señor. Todavía no se había cumplido la promesa, todavía no se había cumplido lo que ella necesitaba. Pero ella, por su misma fe, lo llevó a adorar al Señor. Y esto es qué importante muestra de fe delante del Señor, que cuando estás atravesando la prueba, cuando ves que la tormenta se viene, empieces a clamar al Señor, a reconocerlo, a celebrar su nombre. Pero muchas veces los cristianos, ¿qué hacemos? Cuando está la respuesta, ahora sí, entonces adoro al Señor porque me dio lo que yo quería. No, la muestra de fe es adorarlo antes de que las cosas sucedan. Por fe, adorás porque sabes que va a suceder, porque reconoces que Él es poderoso, que Él te ama, que Él lo sabe todo.
Entonces adorás. El miércoles veíamos también qué importante la prueba de levantar mis manos al cielo y adorar en mi intimidad y clamar porque en la alabanza hay poder. Salmo 8:2 dice que la alabanza es poderosa, que prepara una barrera para que el enemigo no pueda pasar. Entonces, mi querido hermano, no esperes que la respuesta llegue, empezá a adorar desde ahora. Cuando estás en medio de la tormenta, empezá a adorar. Cuando ves que la tormenta se avecina, adora al Señor. Alóbalo, reconocelo, exaltá su nombre, dale gracias, sabiendo que Él va a estar con vos. Allí está nuestra fe. Muchas veces, vuelvo a decir, claudicamos con eso, ¿no? Porque esperamos que las cosas sucedan, es como que no creemos. Si le pedimos, tenemos que empezar a adorar, porque el Señor lo va a dar. Y ahí le estamos mostrando que creemos que realmente Él lo va a hacer, porque Él es bueno. Amén. Así que, mi querido hermano, cuando viene la tormenta, no le digas a la tormenta, ay, qué miedo que tengo. Decirle, yo tengo un Dios que es grande y poderoso y me ama. Así que voy a seguir adelante. No vas a poder conmigo problema, no vas a poder enfermedad conmigo porque yo estoy enfrentándote en el nombre del Señor. Y es Él el que me libra, Él es el que me guarda, Él es el que me guía a través de su palabra por el camino que debo seguir. Así que, mi querido hermano, adelante. Y fíjense que dije que el Señor con esto quería dejar una puerta abierta, ¿no? Cuando fue al norte, cuando salió de la frontera. ¿Por qué? Porque quería dejar a los gentiles miren que para ustedes también va a haber. No hace falta que seas tan solo el pueblo de Dios, para ustedes también va a haber salvación. Y esto nos lleva a nosotros a saber que estar con el Señor es posible para todos. No para los buenos, no para los que les gusta venir a la iglesia, sino que hay salvación para todos. Es cuestión de creer en Él e ir a los brazos del Señor. Ir a sus brazos. Darnos cuenta y reconocer que no hay otro lugar donde podamos estar, que estemos bien y no sean los brazos de Dios. Hoy nos incentivan demasiado con la autoayuda, vos podés, en tu interior vas a encontrar lo que el Señor, y necesitamos del Señor. Y quizás esta mañana hay alguien que quiere decirle, Señor, yo quiero ir a tus brazos. Estoy cansado de pelearla por mí solo, estoy cansado, Señor, confundido de buscar respuestas, de buscar bendiciones en lugares donde ahora me doy cuenta que no las voy a encontrar nunca. Quizás que está en el Zoom, lo que está en el Facebook, que podemos en este momento de meditar y decir, Señor, ahora entiendo que tengo que seguir adelante, que no es que no me escuchás, que tu corazón está a mi lado, que tu corazón está atento, que tu buena voluntad me va a acompañar, Señor. Aunque parezca que el mundo me rechaza, que la gente no me quiere, que me acerque a vos, yo me voy a acercar, Señor, porque me estás esperando. Y aunque me quieran hacer creer que a mí no me corresponde porque soy esto o soy lo otro, sé que ese pan de vida también está dispuesto para mí. Amén. Hay alguien esta mañana que decirle, Señor, yo necesito de vos. Necesito que me dejes acercar, Señor, que me recibas. Que me des una migaja de tu poder, de tu gloria, Señor. Porque quiero disfrutar de la vida eterna junto a vos. Hay alguien que esta mañana quiere decir, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Emita. Es momento de decirle, si hay alguien en el Zoom, ahí lo va a tomar en cuenta, después vamos a estar charlando, pero es tiempo de romper con todas las cosas que nos quieren detener. Y con las cosas que quieren, nos agarran la cabeza y no nos dejan avanzar. Nos impiden ser felices, encontrar respuestas, encontrar soluciones, atravesar las tormentas. A veces parece que nuestra vida fue destinada a estar en una eterna tormenta. Que nunca va a haber un día de sol. Parece que toda la vida vamos a estar en medio de la tormenta. Que uno que diga, Señor, aquí estoy. Necesito pasar este tiempo. Necesito encontrarme con vos. Necesito conocer tu corazón. ¿Alguien más le quiere decir al Señor, aquí estoy? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Es tiempo de decirle, basta. Basta al desconsuelo. De decirle basta a esa agonía en nuestro interior que no sabemos qué hacer, porque el Señor está dispuesto allí a estar con vos. Y no importa lo que suceda, no importa, quede tranquilo porque al final del camino está el Señor. Y aunque tengas que pasar por ríos, dice la palabra, que no te vas a ahogar porque Él está con vos. Y aunque pases por el fuego, tampoco vas a quemarte porque Él va a estar con vos. El Señor te ama. Amén.
¿Alguien más quiere esta mañana, si vamos a orar? ¿Alguien más quiere decir, Señor, aquí estoy? Quiero andar en novedad de vida. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo les pido a los que levantaron su mano que se pongan de pie. Vamos a orar por ellos. Los vamos a bendecir, iglesia, ¿sí? Vamos a cubrirlo con la sangre gloriosa de Jesús. Vamos a aclamar para que haya... Hoy hablaba con unos chicos preciosos. Como dice Laura, no los voy a quemar. Pero decíamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando me alejo del fuego? Cuando alejo una brasa del fuego, a los que hacen asado, se te apaga, ¿no? Y a veces nos alejamos de la presencia del Señor porque decimos, no, me voy a tomar un tiempo. Me voy a tomar un tiempo para pensar. Y es cuando el enemigo te ataca y te da y te confunde los pensamientos y te hace sentir extraviado y te hace sentir que estás lejos, que Dios no piensa en vos. Son todas sus mentiras, ¿sí? Entonces no hay mejor que volver al fuego. Cuando la brasa vuelve al fuego, se vuelve a encender. Declara una vida encendida para vos, mi hermano. ¿Sí? Vamos a orar, iglesia, vamos a clamar por ellos, vamos a bendecirlos. Y saber que estamos, a mis queridos hermanos, para ayudarlos en los que necesitan. Eso es la iglesia. Con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero con el amor de Dios para abrazarlos y bendecirlos en cada momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, bendito Señor, y te alabamos, Señor, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Gracias por tu palabra, porque parte nuestros corazones, Señor, y tú sabes lo que necesitamos, Señor, porque tú lo sabes todo, Señor. Te clamo y clamamos como iglesia en el nombre del Señor, bendiciendo a estos nuestros hermanos, papá, que tu gracia les inunde, Señor. Papá, que a partir de ahora puedan andar en novedad de vida, Señor, tomados de tu mano, que no haya nada que impida que ellos permanezcan de tu mano, Señor. Amado Padre, gracias porque sé que vas a estar en toda tormenta, en toda dificultad y en toda alegría con ellos, Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús clamamos para que puedan recibir respuestas, Señor, para que puedan recibir soluciones, para que puedan ver la vida a través de tus ojos, Señor. Para que no haya nada que les impida avanzar, Señor, y para que no haya nada que impida el fluir de tu bendición sobre sus vidas, papá. Los cubrimos, papá, los bendecimos, los amamos en Cristo Jesús, Señor. Y amado Padre, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad para sus vidas y sus corazones, Señor. Como hijo pródigo, Señor, volvemos a tus brazos, a reconocer que tan solo tú eres Dios, Señor, y recibir de vos las más ricas bendiciones. Gracias, papá, por este tiempo en que podemos adorarte, exaltarte, darte gracias, Señor, porque vos lo merecés, Señor, porque vos lo esperás de cada uno de nosotros. Gracias por nuestros hermanos en el Zoom, en el Facebook, Señor. Gracias, papá, porque eres bueno. Y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y bendigo a toda la congregación, bendigo sus hogares, sus familias, Señor. Sé que en este momento tú extiendes tu mano sobre sus vidas, sus hogares. Amado Padre, gracias por esa provisión de cada día. Gracias porque, aunque parezcan que los tiempos son difíciles, Señor, para vos no es nada difícil, para vos no hay nada imposible, y tu mano está con tus hijos, Señor. Gracias, papá, y dejamos todo esto en tus manos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia querida. Dios les bendiga a todos.